al funeral del Papa Francisco. Y la Gaceta va a tener una cobertura especial y un enviado especial. Guillo Monti, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, ¿y vos? Con un ¿Partiendo? A punto de partir rumbo al Vaticano. Sí. A participar en todo esto que estabas mostrando hace un ratito. Qué tremendo, ¿no? Este momento histórico, Sí. bueno, ahí estamos viendo la impresionante cantidad de gente desde el primer momento haciendo fila. Impresionante, dentro de la Guillo. Basílica de San Pedro para llegar a despedir a Francisco. Bueno, esto es lo que es la vida del periodista, ¿no? Tener estas oportunidades únicas. Sí, la verdad que históricas. me tocó de mundiales. Sí. Me tocó andar por varios mundiales. Es otro rubro, pero... otro rubro muy emocionante. Tal cual. Desde el primer momento. Algo, bueno, que despedir a Francisco, despedir a un papa que además de argentino representó y representa tanto para toda la cristiandad y para toda la humanidad, ¿no? El hecho de estar ahí dentro de muy poquito, contándoles en todas las plataformas de la Gaceta el minuto a minuto de lo que va sucediendo, compartiendo esas emociones, ¿no? Con toda esta cantidad de fieles y tratando de ver los entretelones de qué es lo que está pasando allá. Claro, mostrarnos, o sea, con los ojos de un tucumano, digo, de la Gaceta, todo este procedimiento que los ojos del mundo están ahí. Exactamente, van a ser 3 días, como contabas, de funeral que es una suerte de velorio extendido, el miércoles, jueves y viernes, y el sábado uno piensa en la gran misa que se produjo cuando se despidió Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Se está organizando algo similar, ¿no? Una misa y una ceremonia de despedida con la participación de jefes de Estado de todo el mundo, con toda la cristiandad pendiente de ese momento tan especial, que desde ya uno lo va palpando con mucha emoción, ¿no? Con una cuestión de mucha melancolía, mucha tristeza, pero también con la certeza de que hemos tenido un Papa con el que ha cumplido su deber. Exactamente, y eso te iba a decir, ¿no? Que vos mencionabas a Juan Pablo II, un Papa que en cuanto a cercanía, calidez y quizás... sí, cercanía, podríamos decir, ¿no? Se equipara bastante a esa figura, bueno, con el añadido de que es argentino, lógicamente de que era argentino. Se puede pensar en un procedimiento, en un proceso y una participación bastante similar, ¿no? Dos figuras cercanas a la gente, cada uno con su estilo, y cada uno con su tiempo histórico, pero muy... marcando una impronta de mucha humanidad, ¿no? Exacto, de austeridad, de mucha sensibilidad, de mucho contacto. Y eso se refleja, Gaby, en las imágenes ahí que estamos viendo en el interior de la basílica, ¿no? Con todos estos fieles estamos viendo cómo, bueno, ese momentito que tenés después de hacer la fila, una fila larguísima, nos imaginamos que ya arranca en la Plaza de San Pedro, incluso antes quizá, y estar ese momento ahí a un par de metros de Francisco, una oración, una mirada, el recuerdo de algún momento compartido, algún pedido de intercesión, porque ya en este momento el Papa pasa a otro nivel, ¿no? Tal cual. Pasa a otra categoría. Inclusive, bueno, se le adjudican algunos, o se habla de algunos milagros y estas cuestiones, ¿no? Hay que ver cómo sigue este proceso. Cuando fallece Juan Pablo II, un poco el lema era santo súbito. Sí. Era como que se pedía la elevación a la santidad en el momento y en el acto, a partir de lo que su figura representó. Da la sensación de no se está escuchando un Francesco santo súbito en este momento, pero capaz que con el correr de las horas esas cosas un poco ya se van extendiendo, más en este tiempo de viralizaciones, ¿no? Exacto. Y lo que decías, ¿no? Ya hay algunas situaciones familiares, algunas cuestiones que pueden catalogarse de milagrosas. Bueno, hay un procedimiento canónico, ¿no? Que tiene que ver con la comprobación de todos estos hechos antes de que avance un proceso que es beatificación y después canonización. Bueno, nos estamos adelantando un montón. Un montón. Pero la figura de Francisco invita a pensar en esa clase de escenarios en el corto plazo, ¿no? Y digo, más allá de lo dolorosa de la despedida, que de todas maneras quizás era algo previsible después de sus condiciones de salud y de lo que venía sucediendo, ¿no? en los últimos meses inclusive.
también ese clima que se debe vivir en Roma de qué es lo que viene, ¿no? Digo, porque más allá de las especulaciones y de todos estos informes que estamos viendo sobre los posibles papables, ¿no? Dicen que siempre es un poco sorpresa, si se quiere. Bueno, lo que veníamos hablando en diferentes oportunidades, ¿no? Todos los que entran papa al cónclave salen cardenales. Esta cuestión de estas quinielas papales que hay, viste, en los días previos, Sí. que además, bueno, alimentan los contenidos periodísticos tan necesarios para charlar sobre estas cuestiones, pero siempre las negociaciones y las roscas políticas Claro. transitan por otros carriles, ¿no? Y no es inusual que algún cardenal que no está en este momento entre los favoritos aparezca votado. Va a depender mucho, bueno, de qué es lo que se esté diciendo en este momento. En este momento hablábamos ayer de dos corrientes, ¿no? Claro. Una es sobre la superficie, que es la que estamos viendo en este momento, una corriente ligada con la fe, con la religiosidad, con la figura de Francisco, y una corriente subterránea, que es lo que está pasando en el entorno, ¿no? Claro. Que está pasando en los hoteles, en los cafés, en las probablemente cenas. algo que haya comenzado ya hace tiempo Seguramente, antes, ¿no? y no tanto incluso cuando fue internado este año Francisco, porque ya sus achaques vienen desde el año pasado. Y además siempre hay periodos en los que se tranquiliza la situación porque empieza la gestión de un papa o esa gestión se consolida, y después viene ya un avisoramiento de un desenlace que puede ser a un año y medio, 2, a veces se precipita más. En el caso de Juan Pablo II tuvo una agonía muy larga, tuvo muchos años en los que estuvo casi incapacitado, pero siguió poniéndole el cuerpo al papado. En el caso de Francisco, ya desde el año pasado empezaron todas estas roscas de las que hablábamos. Claro. Y bueno, en este momento deben estar ardiendo. Me imagino, y además esto no veía también como en distintos medios, sobre todo los medios europeos que por ahí tienen más, lógicamente, acceso a fuentes que tienen que ver con estas cuestiones, digo, de especialistas en Vaticano y en los vínculos y relaciones entre los distintos, inclusive ramas de la Iglesia, ¿no? Que entran a tallar acá seguramente. Y cómo mencionaban esto de que el Papa había blindado de alguna manera sus reformas y su estilo al nombrar cardenales bastante afines, digo, a su manera de conducir, ¿no? Vos sabés que en el cónclave van a estar habilitados para votar 135 cardenales, pero 2 se bajaron por distintas razones, así que hasta el momento son 133 los que van a entrar a la Capilla Sixtina. Bien. Y el número mágico creo que es 90 votos. ¿Son los 2 tercios? Y son los 2 tercios. Porque eran 92 con los 135, Claro. capaz que es 91, bueno, Claro, es ahí. sí. Entre el 65 y el 70% de estos cardenales fueron elevados a esa categoría por Francisco. Obispos que él eligió, evidentemente. Esto no implica nada, ¿no? Porque en el momento, vos sabés que sos especialista en política, que al momento del reparto de situaciones hay gente que cambia de bando con mucha facilidad, por más que estemos hablando de un entorno religioso, ¿no? Pero bueno, es un Estado también, es un Estado y muy poderoso. Exactamente, él es el jefe del Estado del Vaticano y además, Guillo, siempre se habla de los papas como líderes mundiales, ¿no? Más allá de la impronta que tenga cada uno. Sí, y de lo discutible que es hoy en día cuál es el real nivel de incidencia que puede tener un papa o una figura de un líder religioso en el escenario geopolítico, ¿no? Claro, con los liderazgos, digo, que hay en el mundo, ¿no? Liderazgos agresivos, muy en un escenario además de varios conflictos bélicos, ¿no? Claro, lo que puede hacer un papa es llamar a la paz. Ahora, ¿cuál es el nivel de incidencia que va a tener ese llamado en el momento en la Realpolitik? Sería, una cosa era hace unos años, hace unas décadas o hace unos siglos y otra cosa es hoy. Bueno, todo eso está en discusión. Como siempre pasa en estos casos, en todos los ámbitos de la política, a fin de cuentas, independientemente de los colores y de los nombres, hay tradicionalistas, conservadores y hay progresistas o liberales, digamos. Claro. Son 2 ramas que están claramente definidas y hay una pugna. Y en estos casos, cuando la cuestión se pone muy tensa, lo que siempre suele aparecer es la figura de un moderado, ¿no? Alguno que está en Corea del Medio. Puede ser, puede ser. Entonces, todas...
lo que ha pasado en el mundo, digo, si se sigue la tendencia hacia la extrema derecha, sería un estilo muy diferente al de Francisco. Sería un cambio, así como fue un cambio radical en muchas cuestiones del estilo de la Iglesia Católica en estos años, puede haber un cambio radical con un retroceso hacia antiguas formas. Claro. Todo eso está en discusión, todo eso está en veremos, es una comidilla interesante que va a seguir alimentándose hasta que toda esta gente se reúna finalmente para emitir su voto. Mientras tanto, lo que nos ocupa y lo que realmente nos llega al corazón son estas imágenes, ¿no?, que estamos viendo ahí. Y probablemente que ello sea una manifestación más, las imágenes que estamos viendo de hasta dónde puede acercarse la gente, de la austeridad, digo, sin un funeral sin demasiados oropeles, por supuesto que más allá del contexto de esos edificios espectaculares y todo lo que sucede allí, ¿no?, en Roma, pero las órdenes de Francisco y las reformas han alcanzado inclusive hasta las condiciones de sus exequias. Exacto, dejó todo planificado, dejó todo especificado, ese cajón de madera que estamos viendo ahí, no tiene nada que ver con los féretros ampulosos de otros tiempos que eran propios de un monarca, ¿no? Exacto. Y lo mismo, un par de guardias suizos a los costados y nada más, digamos, ahí no hay ningún otro elemento. Me llama la atención la cercanía hasta que donde puede llegar la gente, digo, no hay un cristal, no hay nada. Están ahí, por lo que vemos, estás a un par de metros y podés tener una sensación de cercanía tan contundente como la que tuvo la gente que tuvo la suerte de estar cerca del Papamóvil en la Plaza de San Pedro en sus recorridas, digamos, ¿no? Creo que hasta incluso esta cuestión de haber mantenido esa forma, de haberse preocupado hasta último momento porque el Papa no sea una figura lejana y subido a un altar, sino que sea uno más, caminando entre la gente. No un príncipe, sino alguien más del pueblo, ¿no? Exactamente. Y ¿cómo se prepara un periodista para esto? Es posible porque digo, va a ser una maraña de sensaciones a la vez, ¿no? Es una maraña de sensaciones. Desde el momento que se confirmó el viaje, pensando mucho sobre todo anticipándonos, uno siempre se anticipa, se imagina qué cosas puede llegar a ser, a dónde ir, y la realidad después te lleva puesto. Claro. Llegás allá y te encontrás con todo lo que no imaginaste. Entonces, creo que la preparación es tener la mejor predisposición posible para ser una esponja, que todo lo registre, que todo lo vea y contarlo rápido, contarlo de la mejor forma posible, contarlo. En este caso, para mí, la clave es la emoción. Claro, transmitir algo tan fuerte. La clave es la emoción, porque el mundo lo va a ver por televisión, entonces siempre es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Me acuerdo... No te cuesta mucho. Tenés crónicas hermosas, así que seguramente va... Me acuerdo cuando grabamos el Mundial, y yo estaba viendo el momento que le entregaban la copa, la sesión, y decía, ¿qué tengo que escribir de esto? ¿Qué puedo poner que la gente que vio por televisión no haya sentido? Bueno, estamos para eso, ¿no? Estamos para afrontar esos desafíos, para tratar de, en lo posible en este mundo tan abierto en lo que a comunicación se refiere, donde tenemos un bombardeo permanente por redes y por todas las clases de plataformas, buscar una agujita en ese pajar que hay ahí que por ahí alguien no la haya visto. Claro, exactamente. Y también me imagino tucumanos que deben estar ahí, argentinos particularmente, ¿no? Inclusive, ¿sabes qué? Hablábamos mucho en estos días hasta con gente que es atea, que es de otra religión, esa cercanía que generaba la figura del Papa. Bueno, Guillo, vas a tener mucho para contarnos. Te vamos a seguir en todas nuestras plataformas. Vamos a estar permanentemente comunicados. El viernes vamos a estar saliendo en vivo desde la Plaza de San Pedro. Estaré en esa fila, seguramente. La próxima te estaremos viendo desde ahí. Yo calculo que no estoy viendo a nadie con dispositivos. Me parece que en la puerta de la basílica te dicen guarda el teléfono o el rayo láser lo pulveriza. Claro, es probable. Pero me imagino ya haciendo esa fila, apenas en el momento de llegar para estar ahí a un par de metros de Francisco y compartir ese momento uno está emocionado desde el instante, desde el momento en que conocimos la noticia del deceso del Papa, y ya un poquito preparados antes, como vos decías, que ya estábamos un poco viendo lo que se venía, estamos movilizados.
Tal cual. Y bueno, y vamos a seguir movilizados en los próximos días. Guillo, mucho éxito. Vamos a Dale, estar gracias, Gaby. acompañándote desde acá en lo que se pueda, por supuesto, y muy pendientes de tu trabajo, que siempre es excelente. Dale, muchísimas gracias. Cuídala a todos. Por favor.